Hola, mi nombre es Ivonne Angélica Rodríguez, soy docente en biología de la Universidad Pedagógica Nacional, soy especialista en evaluación de proyectos ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y magíster en bioética con línea de investigación en bioética ambiental de la Universidad del Bosque. Me desempeño como docente e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional desde hace aproximadamente 11 años en el programa de la licenciatura de Recreación y Turismo de la Facultad de Educación Física y soy docente de planta de la Secretaría de Educación del Distrito. Desempeño con gran amor mi profesión, puesto que siento que es un generador de cambio y de transformación. Quiero agradecer la invitación que me hace el grupo Detente por el Ambiente para este espacio, donde voy a plantear mi presentación en tres puntos. Básicamente, uno, cuáles considero que son los principales problemas en Colombia. Dos, quiero hablarles un poquito de la sustentabilidad como eje estratégico, precisamente como ruta alternativa frente a estos problemas que presenta Colombia. Y tres, cuáles serían nuestros desafíos como colombianos, como ciudadanos. En ese orden de ideas, considero que los principales problemas que tiene Colombia se orientan desde cuatro puntos. El primero, una falta de apropiación y educación orientada desde la mirada antropocéntrica, donde los derechos de la naturaleza han sido totalmente vulnerados, donde consideramos que el hombre es el que tiene el poderío frente a la naturaleza y esta ejerce un servicio y una oferta-demanda frente a él. Mm, el segundo es que nos hemos orientado por una sociedad orientada desde la abundancia, es decir, una utopía donde carecemos continuamente de unas serie de materializaciones o artefactos donde se han generado unas necesidades impuestas por nuestra misma sociedad. El tercer problema para mí es una mirada de país subdesarrollado, porque yo considero que esto no ha sido propio, no ha sido concebido por nosotros mismos, sino ha sido un rótulo que nos han puesto porque no hemos cumplido con una serie de etiquetas o de requisitos para hablar de desarrollo. Y el considerarnos un país subdesarrollado o en vía de desarrollo ha hecho que nosotros mismos desconozcamos nuestras riquezas, ha hecho que siempre consideremos que somos un país pobre y nuestras relaciones entre nosotros como humanos y con nuestros otros congéneres y otras especies ha sido precisamente orientado desde esa pobreza. Y a eso es lo que yo le llamo también pobreza mental, porque existe una reducción frente a la riqueza que sí tenemos, el capital que sí tenemos dentro de nuestros territorios, dentro de nuestra corporalidad, de nuestra sociedad, y lo desconocemos nosotros mismos por ese pensamiento que nos ha traído una mirada del norte, una mirada eurocéntrica y una mirada de un banco mundial que nos ha denominado país en vía de desarrollo. Por último, otro de los grandes problemas que yo encuentro en Colombia en la parte ambiental es el que se piensan en unos proyectos de intervención ambiental o de impacto ambiental donde tienen unas medidas mediáticas. Es decir, que se piensa en una explotación, un extractivismo continuo, pero en el ya, en el ahora, sin pensar en unas medidas a futuro o lo que pueda llevar esto o las posibles consecuencias. A su vez, pienso que si bien existe una normatividad que es de exaltar, que tenemos unas muy buenas políticas ambientales, existe una falta de seguimiento, existe una falta de monitoreo frente a estas mismas políticas y frente a estas mismas normatividades. Un ejemplo de ello son los estudios de impacto ambiental. Si bien toda obra de intervención necesita un estudio de impacto ambiental, se hace un estudio interdisciplinario en esos estudios de impacto ambiental desde la parte social, desde la parte cultural, desde la parte natural, pero responden y se convierten en un documento requisito de licenciamiento ambiental, más no en un plan realmente o en una decisión que vincule las implicaciones que tienen precisamente esas intervenciones, esos impactos antropocéntricos en la naturaleza. En ese orden de ideas, yo pienso que los planes de manejo ambiental que se vinculan en los y digamos que el seguimiento en estos estudios, en estos licenciamientos ambientales, se convierten a veces en documento de escritorio
y no existe claramente cuáles son las rutas de mitigación, si no existen unas claras miradas desde la compensación, donde se cree que todavía la naturaleza se compensa con dinero, como si los ríos, los bosques o los ecosistemas se alimentaran de un papel que solo pasa en los humanos, cosa que pues me parece importante reconsiderar, o unas medidas que son ya correctivas. Para mí, los planes de manejo ambiental, para mí, los estudios de impacto ambiental no deberían tener unas medidas correctivas ni compensatorias orientadas desde el dinero. Precisamente eso es lo que debe mirarse, a unas medidas o unas acciones que sean preventivas y mitigables, porque si ya sabemos lo que va a pasar, pues se puede evitar. Eh, Ahora, en esta ruta estratégica de construcción frente a un panorama de problemas que acabo de plantear, me parece importante vincular qué es la sustentabilidad. Y como lo han planteado desde hace años atrás, la sustentabilidad es básicamente pensar qué estamos haciendo en una hora, en un presente, sin comprometer lo que viene para las generaciones futuras. Y estoy de acuerdo en este orden de hablar de sustentabilidad, porque la sustentabilidad busca una sintonía entre el ámbito ambiental, entre el ámbito sociocultural y entre el ámbito político y económico. En ese orden de ideas, la sustentabilidad nos va a dar la ruta. ¿Nos va a dar la ruta de qué? Pues de precisamente comenzar a reconciliarnos con la naturaleza y encontrarnos en una sintonía continua. ¿Cuáles serían esos desafíos desde la sustentabilidad? Uno, encontrar primero que nosotros no tenemos el poder, sino incluirnos dentro de la naturaleza. Dos, encontrar estilos de vida muy propios desde nosotros como colombianos, desde nosotros desde Ivonne, eso es decir, estilos de vida sencillos, placenteros, austeros, no impuestos por una sociedad de consumo o por una utopía de sociedad de abundancia que no existe. No existen esos recursos materiales que nosotros generamos infinitos, porque lo que se están convirtiendo es una serie de contaminantes. Tres, me parece que un desafío que debemos aumentar también es una educación y una educación orientada desde un panorama biocéntrico, donde no se perpetúe hablando de los recursos naturales, sino más bien de los bienes naturales que sí poseemos como somos en Colombia, con lo que tenemos en Colombia y lo que somos capaces de hacer como Colombia y como Latinoamérica, que compartimos una historicidad y unos procesos de colonización, unos procesos muy compartidos de formas de ser y de estilos de vida. También me parece que otro desafío es hablar de ciudadanos del mundo, es hablar de nuestros productos naturales, nacionales y hablar desde la identidad. Me parece importante que un ciudadano del mundo rompamos esas fronteras que son imaginarias y creamos en lo que sí somos y logremos encontrar un diálogo de saberes como somos los latinoamericanos y lo podemos tener. Empoderarnos de nuestros propios saberes, de nuestros saberes ancestrales, de nuestras riquezas naturales que compartimos y dejar de lado esas rupturas que se han generado entre las gobernanzas de un país y otro. Otra apuesta que me parece importante es mirar una restauración ecológica como una ruta estratégica de reconciliación con la naturaleza. Yo confío que esas restauraciones ecológicas estén orientadas, si bien desde lo natural, con un saber, con un conocimiento de las especies nativas, con un conocimiento propio de lo que sí se debe hacer y no se debe hacer en la parte de intervención ambiental. También me refiero a una restauración ecológica en Bogotá orientada desde el tejido social, de que no se desvincule lo que son la apropiación, que no se desvinculen esos procesos participativos de comunidad, que toda restauración ecológica en Bogotá se puede dar, y no solo en Bogotá, sino estoy hablando a nivel regional, nacional. También me parece importante hablar una reivindicación de derechos con la naturaleza, a nivel sociocultural, a nivel político y a nivel natural, porque nosotros debemos seguir generando son patrimonios, y no solo patrimonios materiales, sino patrimonios inmateriales,
como es el conocimiento, como es la lectura, como es el patrimonio gastronómico, como es nuestra riqueza cultural, que sí tenemos acá, que sí tenemos y que es importante que nosotros, como formadores, como docentes y como ciudadanos que somos, adquiramos ese sentimiento de propiedad, de pertenencia, de, como lo decía Aristóteles, de pensar no solo en un lugar que ocupamos en una polis, sino en el bien común que debemos generar en esa polis. Eh, Agradezco esta invitación, este espacio, y pues son muchos los retos y desafíos que debemos continuar, especialmente en este proceso de educación, que es la apuesta que me parece que como colombianos debemos hacer.